Bien, ¿cómo están todos? Buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hemos tenido ya otros eventos, así que bueno, nuevamente aquí nos reunimos esta vez para tratar el tema de norma antielusiva general, pero específicamente cómo enfrentar una fiscalización de SUNAT en la que aplican esta norma antielusiva general. Quiero presentarme antes. Bueno, mi nombre es Marlon Alvarado, como ya lo pueden ver en la lámina. Yo tengo un MBA y un máster en Derecho Tributario también de la Universidad de Barcelona, el segundo y el primero en la Universidad Politécnica de Madrid. Soy contador y tengo 23 años de experiencia en tributación específicamente. Trabajé en SUNAT unos 10 años más o menos y después tuve a cargo la jefatura de impuestos del grupo Repsol y actualmente soy gerente de impuestos de una compañía de telecomunicaciones, la más importante de hecho del país, así es que tengo experiencia en tributación y quería un poco volcar esta en el tratamiento que se le debe dar a una fiscalización dentro del marco de la norma antielusiva general. ¿Y por qué especifico esto? Porque seguramente muchos de nosotros ya hemos pasado una fiscalización de la administración tributaria. em, Hemos pasado no solo fiscalizaciones, digamos, integrales, sino específicas, y también esquelas, verificaciones, cruces de información, diferentes tipos de intervenciones que hace la administración tributaria. Pero lo interesante de este tema es que la norma antielusiva general tiene su propia normativa y es algo completamente novedoso. Es decir, es poquísimo, si es que en verdad ya no ha habido ningún caso específico en el que la administración tributaria ha hecho uso de estos poderes, y lo llamo así porque son poderes muy amplios que le da la norma antielusiva general a la administración tributaria para revisar nuestras operaciones. Entonces yo quería arrancar aquí mostrándoles, para ubicarnos un poco, eh, cuál es el tratamiento que daríamos en este curso completo, digamos, ¿no? En este temario que tenemos nosotros. A mí me gustaría abarcar, que de hecho hoy no nos va a alcanzar el tiempo, por eso vamos a hacer dos masterclass, pero quería un poco que vieran cuál era la temática que vamos a poder abarcar en esta capacitación, ¿no? El primero es obviamente entender por qué es que la fiscalización tributaria dentro del marco de la norma antielusiva general es distinta a a la regular. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo siguiente es conocer cuáles son estas facultades y competencias que tiene la administración tributaria, cuáles son los parámetros de fondo y forma, es decir, la parte sustantiva de la norma y luego el procedimiento en sí mismo, y cómo determinar la ventaja fiscal. ¿Y esto por qué es relevante? Porque tú no te puedes defender de la administración tributaria si es que no conoces cuáles son las facultades que ella tiene y cómo tiene que aplicarlas y cuáles son tus derechos. De hecho, esta masterclass y de hecho todo el evento completo apunta a que nosotros como contribuyentes podamos defendernos dentro de una fiscalización. Pero, y eso es una cosa también relevante, la defensa que uno tiene con respecto a la aplicación de la SUNAT, de la norma antielusiva general, no solo ocurre durante la fiscalización, y eso es clave. Eso es clave. Uno tiene que prepararse antes de la fiscalización. Y es más, uno tiene que prepararse cuando ocurre la operación. Esa es la característica más relevante de la forma en la que uno sustenta una operación que la
Amigos, al parecer el expositor ha tenido un pequeño inconveniente técnico. En breve se está reconectando. A ver, esperemos unos 2 minutitos para que se vuelva a incorporar el expositor. Ah, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Sí, se me cayó un ratito el internet. A ver, entonces lo que decía es que, y por eso es que es en la parte final, apuntaríamos a conocer cuáles son los puntos claves de defensa que uno debe tener en cuenta para salir airoso, digamos, de una fiscalización de norma administrativa general. Y cuáles son las estrategias que hay que seguir, específicamente cómo es que me preparo para una fiscalización de este tipo, ¿no? Aquí lo pongo en el punto. Así que con este temario conocido, es importante empezar con lo siguiente, ¿no? Primero, hay que recordar cuáles son los tipos de fiscalización que la administración tributaria realiza o puede realizar, ¿no? Tanto el Código Tributario en su artículo 62, que es el que le dota de las facultades de la facultad de fiscalización y tiene una serie de incisos en este artículo 62 que le permiten a la administración tributaria realizar inspecciones, realizar fiscalizaciones, eh, incautar documentos, inmovilizar documentos, hacer punto fijo, etcétera. Existe también una facultad que es la facultad de determinación, que es la que le permite a la administración tributaria cuestionar la liquidación que hizo un contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces vamos por partes. Primero, enfocándonos en la facultad de fiscalización. La facultad de fiscalización tiene un decreto supremo específico que es el 85 del año 2007, que es el procedimiento de fiscalización, que clasifica las intervenciones de la administración tributaria en definitivas, parciales de campo y parciales electrónicas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La primera en que en la definitiva el plazo es de un año, como mínimo, pudiendo ampliarse. Puede derivar de una parcial, es decir, y por eso es que es tan importante acabar bien una parcial, porque si tú no terminas bien de sustentar una fiscalización parcial, te puede llevar a una fiscalización integral o definitiva. Y como su nombre lo dice, tiene una revisión integral de todo el concepto del tributo. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, te están haciendo una auditoría del impuesto a la renta, te van a revisar, como el impuesto a la renta es un neto entre ingresos y gastos y costos, en una fiscalización integral van a revisar todos los conceptos, ingresos, costos, gastos, ¿de acuerdo? Distinto es lo que pasa en una revisión parcial, en el que solo tomas un elemento. En el ejemplo del impuesto a la renta, podría enfocarse una revisión parcial solamente en el gasto, otra solamente en los ingresos, y luego esto quedar como un insumo para una fiscalización definitiva. Y las parciales, que todavía no tenemos una definitiva electrónica, las parciales se dividen en dos según la forma de ejecución. Unas de campo, es cuando tienes interacción física con el auditor, y la parcial electrónica, que es no presencial, como ya se sobreentiende, y que el sustento de la información y la entrega y recepción de la información va a ocurrir siempre en línea, ¿de acuerdo? ¿Por qué recordamos esto? Porque la norma administrativa general solamente ocurre o podría ocurrir o podría llamarse el convertir la fiscalización que tenemos en una fiscalización utilizando la norma administrativa, norma antielusiva general, solamente en una fiscalización definitiva, ¿de acuerdo? Insisto con esto, si a mí me hacen una fiscalización parcial solo del crédito fiscal del IGB y me va bien, no pasa nada. Pero si no me va bien, seguramente a la Administración Tributaria le podrá llamar la atención mi empresa y podría notificarme una fiscalización definitiva. En esta fiscalización definitiva, si es que ocurren ciertas cosas, que son las que hay que conocer, podría la Administración Tributaria utilizar la norma 16 y hacerse de ciertos poderes bastante amplios, en mi opinión, que con un alto impacto en la operación de la compañía. Cuando uno analiza la norma antielusiva general, se acaba dando cuenta, y ahí está el riesgo, que operaciones que tú como contribuyente realizas
con total veracidad, es decir, no quieres eludir impuestos, no quieres evadir impuestos, pero si tú no puedes demostrar la verdadera intención de la operación que realizaste, y el auditor llama a utilizar la norma 16, podrían acabar reliquidándote un impuesto sobre una operación no porque tú quisiste evadir, sino porque no pudiste probar que no querías evadir. Actualmente la administración tributaria se está enfocando muchísimo en la fehaciencia de la operación, es decir, ya no cree en el contribuyente, no confía en el contribuyente y ustedes en su día a día lo deben ver, y por lo tanto exige un sustento documentario exhaustivo. Eso es algo que la verdad que, al menos en el sector privado, nosotros no aceptamos, pero es una realidad que es algo que está pasando, que es que la administración tributaria, como no confía en ti, si tú no le das exactamente todos los documentos, la operación no ocurrió, ¿de acuerdo? Le estás mintiendo. Ese gasto que quieres deducir es un gasto que te inventaste. Pero mira, tengo el contrato, tengo la factura, tengo los entregables del contrato, pero me faltó uno de los 20 entregables. Te observan el gasto como si el gasto no hubiera ocurrido. Por eso es que se llama cuestionamiento de la fehaciencia. Entonces, y en norma antielusiva general es tal cual. La probanza es la clave para poder salir bien parado de una fiscalización de norma antielusiva general. Pero bien, entonces seguimos revisando un poco los tipos de fiscalización, en definitiva parcial y parcial electrónica, y otras acciones como verificaciones de libros, acciones inductivas como cartas y esquelas, cruces con terceros, solicitudes a terceros específicas y OPs de artículo 78, que son, son emisiones de valores que hace la administración tributaria o que está facultado a hacer según el Código Tributario, artículo 78, a hacer una liquidación directas por la revisión de libros que efectúa. Todo esto que ustedes ven a la derecha no llama directamente a que se inicie una fiscalización con los poderes que la administración tributaria adquiere cuando utiliza la norma 16, ¿de acuerdo? Solamente es cuando estamos en una fiscalización definitiva. Algo parecido a esto es lo que ocurre ya con la base presunta, y lo traigo aquí para un poco ir familiarizándonos con el tema. Cuando uno hace una liquidación como contribuyente y dice mi impuesto a la renta es este del año 2023 o mi IGB del mes de marzo del 2023 es este, yo le estoy diciendo a la administración tributaria que mi liquidación la he efectuado considerando estas facturas de venta, estas facturas de compra, este libro de ventas, este libro de compras, y la administración tributaria cuando fiscalice va a utilizar la misma información que yo utilicé. Eso es base cierta. Quiere decir que si yo utilicé todos mis comprobantes de pago, de hecho hoy son electrónicos y la SUNAT ya los tiene. El CIRE, por ejemplo, es un libro que ya la misma administración tributaria está proponiendo porque tiene la información, pero la base cierta ocurre dentro de la documentación real que tiene el contribuyente, que tiene la administración tributaria, que existe en los sistemas de la administración tributaria. Pero también existe una forma de cuestionar o de reliquidar la determinación que nosotros como contribuyentes hicimos, que es la base presunta. ¿Y cuál es la diferencia entre la base cierta y la base presunta? En que la administración tributaria ya no utiliza la información que tú generaste. Ya no suma, ya el débito fiscal no va a ser solo la suma de las ventas. El crédito fiscal ya no va a ser solo la suma de las compras y el cuestionamiento a si pagaste la detracción o no, si es que anotaste los comprobantes o no. Ya no, en base presunta, la administración tributaria, en función de las facultades que el Código Tributario le otorga, puede decirte cuánto es tu ingreso grabado con impuestos en función de presunciones, es decir, en función de hacer equivalencias de la realidad, de hechos ciertos, eh, sobre el procedimiento que el código determina. Por ejemplo, ¿cuál sería un caso de este tipo? ¿No? Toda la liquidación sobre base presunta, ustedes la encuentran en el Código Tributario, en el artículo del 65 hasta el 72D. Y ahí, por ejemplo, si tú tienes, si la Administración Tributaria detecta que tú no tienes que tú no anotaste todas tus facturas de compra en tu registro de compras
y supera cierto porcentaje, que es en 4 meses un monto mayor al 10%, si tú superas esos porcentajes, miren, y aquí viene la presunción. La administración tributaria podrá presumir que tú omitiste ese mismo porcentaje de ventas en el resto de meses, así no lo haya detectado en concreto. En base cierta tiene que encontrar la factura omitida y cuestionártela. Y en base presunta, si detecta en algunos meses omisión, puede presumir que en el resto de meses también omitiste. ¿De acuerdo? En base presunta también ocurre que si, por ejemplo, se detecta eso es artículo 70 del Código Tributario, si detecta que hay un camión, por ejemplo, en tu almacén y ese camión es de tu propiedad, está con la ficha de descripción, pero no está en tus libros contables, al haber identificado que hay un activo no declarado, y por lo tanto un patrimonio no declarado, asume que el valor de ese activo es consecuencia de ingresos omitidos de los impuestos. Es decir, no declaraste todos tus ingresos. Y por lo tanto, multiplica por el ratio de rotación de mercadería que tengas y determina una omisión de impuestos. ¿Esto por qué se los comento? Porque hay una gran diferencia entre el resultado y el impacto que tienen ustedes en su liquidación cuando te aplican base presunta a cuando te aplican base cierta, ¿de acuerdo? Para entrar a base presunta, no es libre, o sea, no es que el auditor llega y dice, bueno, ahora se me ocurrió hacer base presunta a este contribuyente y me olvido de toda la base cierta. Para entrar a base presunta hay un artículo del Código Tributario, que es el 64, que te pone una serie de supuestos en los cuales tú como contribuyente tienes que encajar o caer o incurrir para que la administración tributaria abra el procedimiento de base presunta, ¿de acuerdo? ¿Cuál podría ser un ejemplo de un supuesto? Que te detecten que no emites comprobantes de pago, o que no tengas libros contables, por ejemplo, o que te detecten omisiones en el registro de compras, en el registro de ventas, o que detecten un activo que no está registrado. Son hechos concretos. Y si tú no puedes sustentar estos hechos concretos, tú no puedes cuestionar luego la liquidación que la administración tributaria realice sobre la base presunta. ¿A dónde apuntas tú o a dónde debes apuntar tú en tu estrategia para defenderte si es que el auditor durante una fiscalización llama el artículo 64 y toda la liquidación sobre base presunta en los supuestos del artículo 64? Hacia esos apuntas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo me defiendo yo en una fiscalización sobre base presunta? Sobre los supuestos del artículo 64 del Código Tributario. ¿Por qué les cuento esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la norma administrativa general? Que la norma administrativa general y la fiscalización a través de norma administrativa general tiene el mismo flujo. Es decir, requiere que tú incurras en ciertas condiciones y que la administración tributaria lo detecte esto en una fiscalización para saltar a cuestionar la realidad de la operación que has realizado tú. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo. La liquidación sobre base cierta y base presunta tiene un flujo que ya es conocido y por eso lo cito, porque seguramente a ustedes en su experiencia les ha tocado vivirla, que no debe haber sido grato. Y ahora para lo que hay que prepararnos es para el siguiente nivel de fiscalizaciones, que es el de fiscalización en donde la administración tributaria eh, cite o demande la norma antilusiva general. Entonces, ahora sí, con este contexto, vamos a ver qué es en qué consiste la aplicación de la norma antilusiva general. Bien, para empezar, hubo una reforma en el año 2012 de diversos artículos dentro del marco de digamos que una corriente internacional de administraciones tributarias que lo que quieren es defenderse de la elusión fiscal, ¿de acuerdo? Y que son las famosas BEPS, bueno, que está en inglés, pero en español sería algo así como evitar la erosión en la base y la reducción de las ganancias en las empresas, esos BEPS en inglés. Y entonces hay una serie de normas que empiezan a ocurrir del 2012 en adelante para poder darle a las administraciones tributarias de los países facultades que les permitan eliminar la elusión tributaria o reducir la elusión tributaria, ¿de acuerdo?
Y ustedes seguramente lo han ido viendo, ¿no? Se publica la norma antielusiva general, se publica el beneficiario final, se publica la normativa del secreto bancario. Todo lo que estamos viendo de transformación digital, libros, comprobantes electrónicos, libros electrónicos, el CIRE, todo esto, y luego vendrá la declaración electrónica. Todo esto es dentro de un paquete de normas a nivel internacional o una corriente de control a nivel internacional que lo que busca es atacar la elusión tributaria. Entonces, nosotros hasta el año 2011 teníamos solamente la norma octava en el Código Tributario que más o menos hablaba de principio de primacía y la realidad, que es algo que no se aplicaba mucho porque de hecho la redacción de la norma octava del título preliminar del Código Tributario no era muy feliz para la administración tributaria, no le daba muchas facultades. Y por eso es que se publica este decreto legislativo 1121 que agrega una norma adicional a las normas del título preliminar del Código Tributario. Acuérdense ustedes que el Código Tributario es la norma marco sobre la cual se ciñe toda la tributación en el Perú. Y luego ya vienen las normas específicas, ¿no? La ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, la ley del selectivo al consumo, etcétera. Entonces, el Código Tributario tiene una serie de normas, empezando el código, justamente en su título preliminar, que son normas amplias, que ponen una base para toda la tributación en el país. Esta norma 16 se agrega y lo que le agrega a la administración tributaria son facultades para una sola regla, pero que tiene facultades sobre tres supuestos. Primero, le permite, y esto es lo peligroso de la norma antielusiva general, le permite a la SUNAT calificar los hechos. ¿De acuerdo? Cuando tú haces una liquidación sobre base cierta, tú dices, yo vendí este edificio, y la administración tributaria, antes de la norma antielusiva general, te cree que tú vendiste el edificio, o que tu intención fue vender el edificio, ¿de acuerdo? El inmueble. Cuando te dice que la administración tributaria puede calificar los hechos, le está dando la facultad para no creerte que estás vendiendo el edificio. ¿Y qué significa no creerte? Que por ahí la administración tributaria puede decir, oye, un ratito, para mí no lo estás vendiendo, para mí estás haciendo un renting. Para mí es una transferencia, esta venta no es cierto que es una venta, es una distribución de dividendos, por ejemplo, ¿no? Para mí no es cierto que es una venta, es una subrogación, ¿de acuerdo? Eh, Katia, Katia Messier, José, ahí no sé, me salió un mensaje de pedir controlar la pantalla, no sé si lo es. Me parece que no, pero Katia mm, Messier Gutiérrez me pide controlar la pantalla. no, Creo que no, ¿no? no. Ok, ok, gracias. No, pensé que era del equipo. Entonces, le permite a la Administración Tributaria calificar los hechos. Eso ya es un paso complicado, digamos. Lo siguiente es que define una figura de la elusión tributaria. Hasta hoy habíamos tenido una figura de la elusión conceptual, teórica, de los libros, pero hoy la norma 16 incluye la figura de la elusión tributaria y nos dice más o menos qué se entiende como elusión tributaria para el fisco y también la simulación. Entonces, se está enfocando específicamente en la figura de la ilusión y la simulación. Por lo tanto, si la administración tributaria puede calificar los hechos, puede decir, este contribuyente está eludiendo impuestos. Esta operación que realizaste es una simulación, no es la realidad. Veamos qué nos dice la norma 16 específicamente con respecto a la calificación de los hechos. Nos dice, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores. Es lo que yo les comentaba hace un rato. La SUNAT va a cuestionar y va a calificar si es cierto que esa operación es lo que yo como contribuyente digo que es. Porque nos dice verdadera naturaleza del hecho imponible. Acuérdense que la ley tiene supuestos legales.
y si esos supuestos legales encajan con la realidad, se convierten en un hecho imponible. Mientras estén en la ley, son simplemente conceptos en la norma. Entonces, yo como contribuyente, cuando hago mi liquidación, yo estoy tomando una posición y diciendo, mira, esta venta de bien usado, de vehículo usado, es, o mejor dicho, con todo lo que ocurrió, es decir, mi carro se lo entregué a una persona, me dio dinero a cambio, para mí como contribuyente eso es una venta de un vehículo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el hecho imponible es venta de bienes usados realizada en el territorio nacional según la ley del IGB, ¿de acuerdo? La SUNAT va a considerar, tú le entregaste el bien, él te pagó, pero cuando no se lo entregaste en el momento uno, sino lo estuvo utilizando antes unos 10 meses y recién se lo entrega, recién al final hiciste la transferencia de propiedad, pero durante estos 10 meses él te iba pagando una cuota. Para mí, SUNAT, eso no es una venta en el momento 10, sino desde el momento uno. Este supuesto alquiler previo ya era una venta, ¿me entienden? Entonces, cuestiona el hecho, eso es lo primero. Lo siguiente que le permite la norma antielusiva general es, dice, cuando se detecte, le da un efecto, cuando se detecte supuestos de elusión tributaria, la SUNAT se encontrará facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas, etcétera, sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos. Cuando se evite total o parcial, hasta ahí, ¿qué significa eso? Que si de la interpretación o recalificación de los hechos, la administración tributaria eh, logra liquidar un monto distinto al que tú liquidaste, pierdes tu primera liquidación. Por decir algo, si cuando yo hice mi liquidación de los impuestos o una operación en específico me quedaba un saldo a favor y la SUNAT dice no, yo recalifico la operación y para mí más bien me debes, pierdes ese saldo a favor y me tienes que pagar el impuesto que yo liquido. Eso es lo peligroso. Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la base imponible, o la deuda tributaria o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos respecto de los que se presenten en forma concurrente las siguientes circunstancias. Es decir, esta elusión que les decía yo que puede ocurrir cuando la administración tributaria recalifique, va a ser tal siempre que A, individualmente o de forma conjunta, sean artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. Es decir, que los pasos que diste tú no sean los normales, digamos. ¿No? Bueno, esa es la dos, perdón. Sean artificiosos o impropios quiere decir que te inventaste un proceso adicional o una forma legal eh, que no es la directa, que no es la real, la regular, para obtener un resultado. ¿De acuerdo? Ahorita vemos algunos ejemplos. Y lo otro es que de la utilización resulten efectos jurídicos o económicos distintos del ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios. ¿Qué significa esto? Que yo realizo mi operación, pero para empezar hago muchos actos adicionales a los regulares. Y a raíz de que hago estos actos adicionales, obtengo un beneficio mayor que el beneficio que hubiera obtenido si seguía el proceso regular. Tienen que ocurrir estas dos circunstancias. Sí, me parece que acá lo he puesto yo en una lámina. Ajá, ahí me adelanto un poco. Eh, no lo puse. Seguimos acá entonces. Entonces tienen que ocurrir, tiene que haberse realizado tu operación a través de actos artificiosos o impropios y que además obtienes una ventaja adicional. Esto de la ventaja tributaria es clave para que se aplique la norma 16. ¿Sí? Y dentro de nuestras clases vamos a ver cómo se calcula esta ventaja tributaria. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Además, nos dice que la SUNAT aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo.
¿Qué significa esto? Que si la administración tributaria concluye que tu operación no era una venta, sino un alquiler, entonces le aplicará la ley del IGB y la ley de renta a una situación como si fuera un alquiler, no una venta. Y le dará todas las consecuencias y te hará una nueva liquidación en función de esta nueva situación que ellos creen que es la correcta. Y también la norma antielusiva general nos habla de actos simulados calificados por la SUNAT según lo dispuesto en el primer párrafo de la presente norma, aplicándose a los actos efectivamente realizados. Igual que en el caso de la elusión, eh, cuando se trate de simulación calificada por la SUNAT, se le dará el tratamiento real, es decir, el tratamiento que la administración cree que es real. Ahorita vamos a ver qué es una ilusión y qué es una simulación para diferenciarlas un poco y ver hacia dónde apuntamos. ¿Qué es subrogación? Me preguntan. Subrogación es cuando tú haces una transferencia de un bien, pero no por una venta directa, sino tú entregas, por ejemplo, tú contratas un seguro y se te choca el vehículo y se destruye, ¿no? Entonces, por el seguro te van a entregar un vehículo nuevo. Ese es el acuerdo que tienes con tu seguro. ¿Y qué pasa con el vehículo viejo? Tú se lo tienes que entregar al seguro. Esa transferencia de propiedad es una subrogación, ¿de acuerdo? Y la subrogación es una operación que no está grabada con el IGB. Ojo. Entonces, si yo quiero venderle miren, y ahí nos estamos recontra adelantando a una modalidad de ilusión. Si yo le quiero vender mi carro al seguro, si yo se lo vendo, está grabado con IGB. Si yo se lo entrego en subrogación, no está grabado con IGB. ¿Qué haría un contribuyente que quiere evadir impuestos o eludir impuestos? Se inventa un accidente a través y declara que se destruyó el vehículo y por lo tanto le transfiere el vehículo subrogado. ¿De acuerdo? Eso. Eso es una subrogación y esas son las situaciones en las que un contribuyente, un mal contribuyente diría yo, elude los impuestos o evade los impuestos. ¿De acuerdo? Pero que no significa, y miren, ese es un muy buen ejemplo, y no significa que cada vez que tú subrogues un vehículo al seguro, quiere decir que estás eludiendo. Ese es el riesgo de la norma antielusiva general, que si la administración tributaria le parece, oye, y este señor no estará queriendo eludir los impuestos haciendo una subrogación. A ver, pruébame que ocurrió el incidente que tú comentas y tú no lo puedes probar, ¿qué acaba ocurriendo? Que te van a aplicar el IGB por esa operación cuando en realidad sí hubo un accidente, pero tú no pudiste probarlo. ¿Me entienden? Por hacerlo muy simple, ¿eh? Porque de hecho es mucho más complejo que eso. Eso es el riesgo de la norma antielusiva general, pero seguimos para poder ver qué más riesgos tiene como fiscalización en sí mismo. Además, esta norma antielusiva general tiene un poder muy grande, como decía, toda vez que por vía de interpretación la administración tributaria cuestiona las operaciones de la compañía y se crean nuevos supuestos, y a la vez esta norma 16 eh, abarca supuestos como un negocio indirecto, un negocio impropio, una simulación de la causa, un supuesto de fraude de ley, un negocio anómalo, etcétera, etcétera, que son conceptos que podemos desarrollar en algún momento. Ah, Bien, me están haciendo unas preguntas, vamos avanzando y ahí lo vemos. Sigamos. Por lo tanto, ¿cómo actúa la norma antielusiva general en una fiscalización? ¿No? Para empezar, tiene que identificarse la existencia de una ventaja o ahorro fiscal a raíz de esta reinterpretación de la operación. Es decir, que si la administración tributaria interpreta la operación de una manera y distinta a la que tú como contribuyente declaras haber realizado, y no hay una ventaja fiscal o un ahorro fiscal para la compañía, no se aplica la norma antielusiva general o no tendrían ningún interés en aplicar. Entonces es clave que uno pueda anticiparse a estas situaciones y darle varias vueltas. De hecho, dentro del planeamiento tributario que uno hace como una empresa, realiza la operación y luego dice, oye, pero esto también, ¿cómo se podría leer? De diversas otras maneras. ¿Y cuál sería la consecuencia en monto?
¿Por qué es importante hacer esto? Porque así yo me cubro cuando realizo, por ejemplo, una fusión, una escisión de una compañía, escindo un bloque patrimonial y se lo transfiero a una vinculada, o realizo operaciones con mi local en la selva, eh, o estoy en zona franca y tengo también un local fuera de zona franca y realizo operaciones entre mis dos sedes. Estas operaciones que yo realizo, si generan una ventaja fiscal y no tengo cómo probar que el interés no es solo la ventaja fiscal, sino un interés de negocio con un impacto de negocio, podría ser factible de que me apliquen una norma antilusiva general y una fiscalización por norma antilusiva general. Entonces es clave que se determine un ahorro o ventaja fiscal. Luego, los actos o negocios se someten a una doble evaluación, ¿de acuerdo? Primero hay un test de propiedad, quiere decir, este negocio que yo he realizado y la forma en que lo he realizado, ¿es artificioso o impropio o es el regular? O sea, me inventé yo todo este flujo, no es el correcto, esto es lo primero que se cuestiona. Y por lo tanto yo me tengo que cubrir sobre esto, ¿de acuerdo? Y lo segundo que se analiza es el test de relevancia jurídica o económica. Es decir, ¿es posible identificar entre los efectos del negocio alguno relevante y distinto de los que se hubieran obtenido con los actos o negocios considerados usuales o propios? ¿De acuerdo? Eh, Así actúa la norma antielusiva general. Es decir, el único beneficio es que yo me quedo con el saldo a favor, hago una fusión de compañías. Y el beneficio es que me quedo con el saldo a favor del IGB, por ejemplo. Las pérdidas no, porque las pérdidas no son transferibles. Me quedo con el saldo a favor de renta. Y es el único beneficio de que yo haga la operación, en vez de venderle los activos, que yo haga la transferencia del bloque patrimonial y haga una fusión o haga una escisión de un bloque patrimonial. En vez de hacer una venta normal, hago una escisión. Y el único beneficio sea que me quedo con el saldo a favor o me llevo diferidos. Si es que es así, esto calza perfectamente en una operación que podría la mediación tributaria cuestionar. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer estos dos. El auditor pasa por hacer este test de propiedad y test de relevancia jurídica o económica, y esto está dentro de la norma antilusiva general y lo veremos con algunos ejemplos. ¿Vamos por el tiempo? Estamos bien. ¿Cuáles son los efectos de que te apliquen la norma antielusiva general? Primero, la responsabilidad solidaria. No es una fiscalización normal. En una fiscalización normal tiene que haber eh, es mucho más complicado que las consecuencias de esta fiscalización le impacten a los representantes legales. En el caso de la norma antielusiva general, específicamente se presume que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo que pruebe lo contrario, cuando el deudor se jala en la norma 16. Cuando tú estás en una fiscalización regular y te liquidan un impuesto a la renta, omitido o un IGB omitido, tú como representante legal no eres responsable solidario per se. Tiene que probarse dolo o negligencia grave. Tienes que probar. En cambio, cuando te liquidan una omisión tributaria alegándote norma antielusiva general, se presume que ya existe dolo o negligencia grave y tienes que probar lo contrario. No es lo mismo. En una fiscalización normal, la SUNAT tiene que probarte que hay dolo o negligencia grave. En cambio, cuando tú te citan la norma antielusiva general y aplican el procedimiento de fiscalización dentro de este marco de normativo, tú tienes que probar que no eres responsable, ¿de acuerdo? Esa es una primera cosa es un tema muy fuerte y por eso es que los directorios de las compañías y los representantes legales se preocupan tanto por esta norma. Y tanto así que hasta la vigencia de la norma hubo un plazo al 29 de marzo del 2019 en que tú como representante legal hoy de una compañía tenías que marcar distancia o ratificar decisiones del pasado. Porque acuérdense que cuando uno es representante legal de una compañía hoy, se hace responsable de los resultados de la fiscalización que se realizan hoy sobre periodos pasados. Entonces podría ocurrir que yo sea representante tributario, representante legal de una empresa hoy, pero me fiscalice en un periodo en el cual yo no era representante legal. Entonces, el inicio de esta norma antielusiva general va porque tú como representante legal y todos el directorio tenían que rectificar o no lo ocurrido en el pasado. ¿Y por qué tenías que hacer esto? Porque si tú lo rectificabas y luego el auditor hacía una auditoría
y aplicaba una fiscalización basándose en la norma 16, te iba a imputar dolo, negligencia o abuso de facultades, salvo que pruebe lo contrario. Y esto es complicado de hacer. ¿De acuerdo? Entonces es clave. Y desde ahí en adelante corresponde al directorio definir o aprobar los actos que puedan ser factibles de cuestionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, las compañías hoy por hoy, y esa es una de las cosas que uno tiene que ir documentando, las compañías hoy por hoy tienen que dejar un soporte de las operaciones que sean factibles de parecer una elusión tributaria. Vamos a ver más adelante que hay una lista ya de operaciones que la Administración Tributaria considera elusión tributaria y las que se le parezcan pues podrán ser cuestionadas bajo este tema. Entonces, la planificación fiscal hay que documentarla correctamente. ¿Cuál es la prueba en contrario? Eso es lo que también tenemos que preparar. Hay que requerir la opinión de expertos para poder tomar decisiones que puedan ser consideradas ilusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Hay sanciones adicionales a las que ya se conocen y bueno, vamos a ir avanzando por temas de tiempo, ya luego pueden ver ustedes en las láminas cuáles son. Lo que quiero graficarles hasta aquí es que no es una fiscalización normal la que inicia con cuando se cita la norma antielusiva general, pero tienen que ocurrir ciertas cosas para que la administración tributaria lo haga. Y luego las sanciones y las consecuencias son bastante más grandes que las regulares. Hay un catálogo de esquemas de riesgo fiscal que lo voy a mostrarles aquí rápidamente para que lo puedan ver. Hay un catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal que ya la Administración Tributaria ha publicado y que si tú realizas dentro de tu día a día alguna de estas operaciones, ten por seguro que la Administración Tributaria te va a aplicar la norma antielusiva general con las consecuencias que les vengo diciendo. Entonces, ¿cómo me preparo yo? Miren, deducir regalías por cesión en uso de marca, enajenación de la compañía pero no a través de un patrimonio. Estos, no es que estas sean las únicas, ¿ah? Estas son las que ya la Administración Tributaria te está diciendo que es elusión, ¿de acuerdo? Y te explican en detalle en qué consisten cada una de ellas. Pero para prepararse y tener éxito en una fiscalización de este tipo, hay que poder probar que, que la operación que realizaste no encaja en ninguna de estas. Y eso es algo que hay que ver en la práctica. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Por acá estamos. Perfecto. Entonces, ¿qué es elusión entonces? La elusión viene a ser la acción del contribuyente para evitar la aplicación de una norma tributaria y lograr una ventaja económica o patrimonial a través de la reducción de la carga tributaria, situación que no se produciría si no se realizara determinado acto jurídico o procedimiento contractual. Es decir, no está prohibido por la ley, pero porque la elusión, a diferencia de la evasión, que en la evasión tú específicamente haces algo que la ley prohíbe, por ejemplo, la ley del impuesto de la renta, el artículo 44 te dice que no es deducible un gasto ajeno al giro del negocio, por ejemplo. No es deducible. Específicamente prohibido. Pero, ¿cuál sería una forma de elusión? Que tú inscribas a tu hermano en la planilla de la compañía y lo hagas pasar por un trabajador, que marque tarjeta, pero no trabaja. Y le pagas el sueldo, te genera un gasto que es deducible de impuestos o que lo deduces de impuestos y además lo beneficias específicamente. Entonces, tú estás, en ese caso, evadiendo impuestos directamente, ¿de acuerdo? Porque estás realizando una operación falsa totalmente. Ese señor no trabaja ahí. Pero ¿cuándo sería ilusión, por ejemplo? Cuando tú te aprovechas de algún vacío de la norma y evades impuestos, ¿de acuerdo? O evitas un impacto tributario, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos un caso de evasión tributaria, lo tenemos,
Tendríamos, por ejemplo, este, ¿no? Perdón, de elusión tributaria. Tendríamos, por ejemplo, este, ¿no? El anexo 4 de la ley del IGB nos dice que está exonerada de la venta de animales vivos. Entonces, yo, si vendo animales vivos, no voy a pagar, esa operación no va a estar afecto al IGB. Entonces, ¿qué hago? Me invento la operación o cambio la operación y digo, ah, mira, ahora yo quiero comprar carne de pato. Obviamente el animal ya va a estar beneficiado y va a estar destazada. Y si es que yo vendo carne de pato, eso está afecto al IGB. Pero, ¿qué hago? Digo, o emito un comprobante o un contrato que diga lo siguiente: venta de patos vivos, y dentro del contrato digo, y los patos se venderán beneficiados, eviscerados, congelados o empacados. ¿De acuerdo? Entonces, como la venta de patos vivos está exonerada, yo esa operación no la grabo con el IGB. Pero sin embargo, esto es una forma de ilusión, porque estoy aprovechándome de que la norma no dice en específico, por si acaso, el servicio, no puedes incluir dentro de la venta un servicio adicional de beneficiado del animal, eviscerado, congelado, empacado. No lo prohíbe. De hecho, tú en el contrato puedes incluirlo. Pero si tú en verdad quieres comprar la carne del animal, pero te inventas un contrato así, estás eludiendo los impuestos, ¿de acuerdo? Esa es la ilusión, te inventas una figura que no está prohibida por la norma para obtener un beneficio que es no pagar impuestos, ¿de acuerdo? Te aprovechas de un vacío. Por ejemplo, hace un tiempo había una, una un espacio en la norma que permitía que muchos contribuyentes eludieran impuestos. Y es que cuando tú vendes un inmueble, el inmueble está grabado solamente en la primera venta, ¿de acuerdo? Quiere decir que es realizada por el constructor. ¿Qué quiere decir eso? Que la venta de un inmueble que realiza alguien que no es el constructor no está afecta al IGB. Eso todos ya lo sabemos. ¿Qué pasaba antes del año 96? Que como la norma no prohibía, no grababa las segundas ventas en ninguna situación, algunos contribuyentes eludían el impuesto de esta manera. Decían, ok, si la venta grabada es la primera realizada por el constructor y las siguientes no, fácil. Yo tengo una empresa A y me creo una empresa B, una inmobiliaria. Entonces, yo, empresa A, le vendo a mi empresa B el inmueble a un valor muy chiquito, ¿de acuerdo? Y como esa operación está grabada, pago poquito impuesto. Y luego mi empresa B vende el inmueble ya al valor regular, pero como la ley no decía nada, ninguna restricción, esa segunda venta no está grabada con el IGB, entonces me ahorré impuestos y además fui más competitivo en el mercado. Siendo así, entonces yo estaba eludiendo impuestos. Sin embargo, la ley del IGB, y desde esa fecha y hasta hoy, te pone una condición, que es una condición específicamente antielusiva, que te dice, está grabada la primera venta de inmuebles realizada por el constructor. Y también la segunda, si es que el valor de venta, el valor de la operación de la primera transferencia está por debajo del valor de mercado. ¿De acuerdo? De esta manera se evita que se eluda el impuesto. Entonces, antes de esta precisión se eludía el impuesto y después de esta precisión ya no se puede eludir porque hay una especificación antielusiva, ¿de acuerdo? Eso es elusión. Y la simulación, en cambio, es cuando tú tienes un acto aparentemente válido, pero total o parcialmente ficticio, ya que este acto es destruido o modificado por otro secreto o confidencial que responde a la verdadera voluntad de los contratantes. Y esto también lo incluye la norma antielusiva general. Quiere decir que cuando tú eludes y cuando tú simulas, te pueden aplicar dentro de la fiscalización la normativa de norma antielusiva general. Y la simulación puede ser relativa o absoluta. ¿Cuál es la diferencia? En que en una simulación relativa, tú simulas alguna parte de la operación. Acuérdense que una operación tiene varias partes, ¿no? Por decir, una compra-ventas tendría un vendedor, tendría un comprador y tendría el producto que se vende. Esas son las tres partes. En una simulación relativa, de repente sí existe el comprador y sí existe el vendedor, pero el bien que estoy transfiriendo no es el bien
no existe o no es el bien real. Eso estoy simulando. En una simulación absoluta, todo es falso, totalmente. ¿De acuerdo? No existe ni el comprador, ni el vendedor, ni el producto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando alguien quiere, en una simulación relativa, es cuando se hace, por ejemplo, un anticipo de legítima, cuando en realidad quieres venderle el bien a tu familiar, ¿no? Quieres transferírselo. Y tú haces, me simulo un anticipo de legítima para no pagar impuestos, ¿no? Ahora, ¿puedes realizar un anticipo de legítima? Sí, y esto es lo difícil de probar, ¿no? Que tu verdadera intención, ¿cuál es? Yo le quiero vender el inmueble. Esa es la verdadera intención. Pero para no pagar impuestos, hago una simulación. Otro ejemplo de simulación es cuando, por ejemplo, tú tienes trabajadores de quinta categoría, pero tú les haces emitirte recibos por honorarios, ¿de acuerdo? Para ahorrarte la cuota patronal, para no descontarles quinta, para los motivos que fuere que son simplemente con impacto fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, en una simulación relativa, existe el trabajador, existe el empleador, pero la forma en la que se están vinculando no es la correcta. Están simulando una relación de cuarta categoría con independencia, cuando todos saben, las partes saben, que hay una relación de dependencia, porque le dice qué hacer, le dice dónde hacerlo, está subordinado, lo puede despedir, lo puede sancionar. ¿De acuerdo? Es personalísima la prestación. En cambio, una prestación de cuarta no, es independiente, etc. Entonces, esto tiene para más largo, pero para que nos alcance el tiempo, vamos a avanzar. Entonces, eh, en una, cuando calcemos con ilusión y cuando calcemos con simulación, puede aplicarse una fiscalización a través de la norma antielusiva general. ¿Y cómo es este procedimiento? Porque es distinto, que yo les decía, ¿no? Oye, pero ¿qué se diferencia del regular? Acá. La norma 16 eh, en sus párrafos del 2 al 5, nos dice que se requiere una opinión previa y favorable de un comité revisor. Para empezar eso, hay un comité revisor. Empezamos con esto, ¿no? La administración tributaria, el auditor tributario, nos dice comunica a la SUNAT comunicación a SUNAT de los involucrados en el diseño. Es decir, el auditor tributario, cuando ya te cita la norma 16, te dice, mira, necesito que me comuniques, me des la lista de los nombres de todas las personas que participaron en el diseño de esta operación. Si no lo haces, tienes una multa, para empezar. Artículo 177, numeral 1, una multa de 2 hasta no menor a 12 UITs. El auditor tiene que emitir un informe y un expediente de sustento a un comité revisor. Este comité revisor y también el contribuyente. Este comité revisor es un comité conformado por funcionarios de la Administración Tributaria con ciertas características que tiene un plazo para resolver. Y si es que el comité revisor no aprueba que se, que se llame en la norma 16, entonces el auditor va a continuar con su fiscalización regular. ¿Cómo me defiendo yo? Porque me tienen que correr de parte y me dan un plazo para que yo conteste y haga y me defienda de que me quieran aplicar esta norma. ¿Cómo me defiendo yo? Eso lo veremos. Podremos ver el detalle. El comité revisor tiene formas de operar, que me parece que vamos a hacer una segunda masterclass sobre este tema, en donde habremos en específico del comité revisor, los plazos y cómo le sustento y quién lo compone. Pero aquí para ver un poco, un brochazo de todo este tema, hay condiciones específicas y hay plazos que conocer, este es el momento en el que tú te defiendes, ¿no? Para evitar que entre en esta fiscalización. El plazo de la fiscalización también cambia. En una fiscalización regular, el plazo de fiscalización es de 1 año, ampliable a 2, pero cuando te dotan o te llaman a la norma 16, ya no hay, el plazo, ya no se aplica a plazo. Eh, por lo tanto, aquí tienes para rato, ¿no? El plazo de fiscalización, de hecho, es una de las actividades que le da seguridad jurídica a la fiscalización, porque te pone un máximo de tiempo para que te pidan información. Si te aplican norma 16, te olvides del plazo. Para ir terminando esta parte, José, me parece que tú querías comentar algo, si no, a ver, vemos un Sí, ratito, dame un minutito para comentar esto y luego te cedo la palabra.
Ok. Ujú. Digamos que, y en la parte final, nosotros veríamos, por ejemplo, que cuáles son los puntos claves para defenderme en una fiscalización de este tipo. Si vemos un caso práctico, nosotros tendríamos que en el contexto de una compañía de telecomunicaciones, qué situaciones, por ejemplo, la administración tributaria me podría observar, ¿no? Transferencias de beneficios, endeudamientos excesivos, estructuras contractuales, etcétera. Pero te cedo la palabra y luego lo miramos esto. Bien, vamos a, antes de culminar con las consultas, algunas preguntas que he visto en el chat y con algunos detalles más, me gustaría ver para compartir acerca de los detalles del curso del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla un segundito. El curso del día de hoy que estamos promocionando en esta clase modelo es este curso virtual, que es norma antielusiva general, como habrán podido ver, pero se brindará lo que es a más detalle, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo afrontar una fiscalización de SUNAT con éxito, más a detalle, donde se incluirán estos temas. Aquí voy a redactar el temario, donde se hablarán lo que son conceptos claves, economía de opción, elusión y evasión tributaria. Tenemos lo que es la norma antielusiva general, el NAG, en el ordenamiento jurídico, el proceso de fiscalización de la NAG, facultades de SUNAT en la aplicación de NAG, parámetros de fondo y forma para la aplicación del NAG, competencia y funciones del comité revisor, determinación de la ventaja fiscal, criterios jurisprudenciales. Bien, este curso se hará inicio del 21 al 28 de noviembre, con un horario de 8 a 9 y media de la noche, con una frecuencia de martes y jueves. Como habrán podido ver, el expositor encargado de este curso es Marlon Alvarado Merino, con un MBA y especialista en tributación. Como ya nos comentaba un poquito, tiene más de 10 años de experiencia de haber sido funcionario en SUNAT, ha sido también un alto cargo en lo que es una empresa petrolera y actualmente gerente de finanzas en una de las principales empresas de telecomunicaciones del Perú, ¿no? Yo les recomiendo mucho este curso, es un curso muy interesante que estamos ya próximos a iniciar. Sin antes comentarles un poquito que esta clase es una clase de lanzamiento. El día de hoy les vamos a ofertar una promoción única porque estamos en un lanzamiento, ¿no? Me gustaría ver que me comenten todos ustedes que están presentes cuántos interesados tenemos el día de hoy para ver cuántas vacantes aperturo. Me gustaría que comenten en el chat un yo antes de poder continuar con las consultas que he visto que hay varias en el chat. A ver, los espero en el chat para comentarles cuánto es la promoción el día de hoy y los medios de pago. A ver, tenemos a Alejandro Vázquez, colocan un yo en el chat para ver viendo cuántas vacantes se aperturan el día de hoy. Muy bien, tenemos a Alejandro Vázquez, excelente, Mercedes Rodríguez, me van comentando. Quiero saber primero cuántas vacantes aperturamos y les comento el costo de este curso. Tenemos a Mercedes, a Segundo Ángel, excelente, a Janet, a Rodrigo, a Segundo Ángel, excelente. Tenemos ya más de 5 interesados. A Elizabeth, muy bien. A ver quién más se anima el día de hoy. Edwin Lozano, excelente. Me van comentando también qué les pareció. A mi parecer es muy interesante. El expositor también tiene un amplio conocimiento y experiencia en estos detalles. Es que amigos, les voy comentando que la oferta de lanzamiento solo por el día de hoy lo vamos a dejar a 100 soles. Pero he visto que han habido más interesados, así es que voy a aperturar una oferta adicional. Lo vamos a dejar a 80 soles, pero si ustedes compran hasta las 9 de la noche del día de hoy. Es que lo vamos a dejar 80 soles, vamos a aperturar 20 vacantes el día de hoy. He visto varios interesados el día de hoy. Les voy a comentar un poquito por el chat igualmente. Nuestras asesoras comerciales les van a dejar lo que es sus enlaces de WhatsApp para que puedan contactarlas directamente. Igualmente, ahorita por el chat, por pantalla, perdón, les voy a dejar cuáles son los contactos. La oferta, recuerden que solo es hasta las 9 de la noche. Creemos que es un súper precio por toda la información que se va a brindar el día de hoy. Me comentan un poquito cuál es la cantidad de horas. Son 4 horas durante 3 días donde se van a llevar toda esta información valiosa. A ver, por el chat les van a dejar los enlaces de WhatsApp. Igualmente a quienes no tengan los contactos, les voy a dejar aquí en pantalla que pueden ver. Tenemos a Jenny Rivera, se pueden contactar al 991-450-857 y ya con Julie Lozada al 970-372-859. Con ella se contacten y les brindarán toda la información. Igualmente, ahorita les voy a pasar por el chat
A ver, un segundito. Ahí está, y le pasaron por el chat los enlaces de WhatsApp para que se puedan contactar con nuestras asesoras comerciales. Recuerden que la promoción solo es hasta las 9 de la noche. Fácilmente pueden realizar un Yapi o Plin, no les tomará más de 2 minutos para que ya estén inscritos en el curso. Igualmente, recordarles que tenemos todos los medios de pago, BCP, Interbank, Newbies para quienes quieran pagar por tarjeta de débito, crédito. Igualmente tenemos Yapi o Plin para que ya se puedan estar inscribiendo en el curso. Recuerden que en unos breves minutitos van a responder a sus consultas que he visto por el chat. Muy bien, ahí nuevamente les dejamos por el chat los enlaces de WhatsApp para que se puedan contactar con nuestras asesoras comerciales. Nuevamente les repito, se pueden contactar con Jenny Rivera al 991-450-857 o con Julie Lozada al 970-372-859. Vamos a comentar un poquito también de los cursos que tenemos aquí en Educa. Recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, tenemos TikTok donde subimos tips ahí de vez en cuando. Pueden revisar aquí, tenemos cursos vigentes. Vamos a mencionarle algunos, declaraciones mensuales. Hace poco también hemos aperturado un curso muy interesante que es análisis e interpretación de estados financieros aplicando la inteligencia artificial con Jaime Flores Soria, un curso novedoso, interesante para todos ustedes. Al igual también, eh, estamos teniendo lo que es el llenado correcto del formulario virtual 710, son temas ya referentes a lo que es el cierre contable y tributario, además de lo que es también el caso práctico integral del impuesto a la renta, ¿no? Todas estas informaciones de nuestros cursos vigentes en Educa, recuerden que pueden consultar con nuestras asesoras comerciales y ellas les van a brindar toda la información que ustedes requieran. Bien, gracias amigos por este espacio. Ahora vamos a continuar con las consultas que ustedes todos pueden tener. Y bien, profesor Marlon, le cedo el pase nuevamente para que pueda continuar con la clase. Gracias. A ver, vamos a ver. Vamos a ver rápidamente. De hecho, no nos va a dar el tiempo para desarrollarlos todos, pero quería comentarles y ya en la siguiente masterclass vemos un poquito cómo sustentamos cada uno de los temas. Pero miren, aquí lo que quería comentarles es esto, ¿no? Por ahí veía una de las preguntas que me decían, profesor, pero esto aplica solamente a las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas que invierten en asesores para eludir, ¿no? O para inventarse una forma de eludir. Y eso es esto no es tan exacto, ¿ya? Para empezar, no es que las grandes empresas estén siempre planificando evadir impuestos o eludir los impuestos, ¿no? Simplemente se aseguran de que la normativa, de que se tribute ni un sol más ni un sol menos. Eso no es eludir impuestos, menos evadir, ¿de acuerdo? Se hace una planificación tributaria correcta, lo que hace es que pagues exactamente lo que corresponde. Pero las operaciones en las que puede calzarse para que se entienda que hay una ilusión no son solamente las que hacen las grandes transnacionales o las que puede hacer una empresa grande. Eso es algo que nos puede, o sea, pensar eso nos puede complicar, porque la administración tributaria con esta facultad, si bien es verdad que va a atacar principalmente a las más grandes, estoy completamente seguro que también la va a utilizar para cuestionar operaciones puntuales. Por eso es que yo les traía esta lista de algunos casos. Hay que ponerse a pensar en cuáles de mis operaciones podrían ser factibles de calificación de los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que quitarnos un poco eso de la cabeza que solamente la ilusión la hacen los grandotes y enfocarnos en que también empresas medianas y pequeñas podrían tener operaciones que puedan ser cuestionables. No solo le van a cuestionar a los grandes, le van a cuestionar a todos. En este caso, ¿no? Imaginemos que somos una empresa que ha sido seleccionada por una fiscalización en el marco de la norma antilusiva general. Opera en provincias y ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Miren qué situaciones podrían ser observadas por la Administración Tributaria en una empresa, digamos, mediana. Transferencia de beneficios. Por ejemplo, se ha establecido una serie de transacciones entre empresas vinculadas, es decir, y empresa vinculada no tienes que ser un grupo enorme, basta que tengas dos compañías y que tengas accionariado combinado para que ya seas empresa vinculada.
Una serie de transacciones entre empresas vinculadas, como la transferencia de intangibles a una subsidiaria en una provincia con menor carga tributaria. Es decir, si tú tienes un local en una empresa en Lima y tienes una empresa en la selva, o en zona franca, ya sea en Matarani, en Tacna, ¿cuál es Matarani? No me acuerdo de la otra zona franca. Em, pero si tú tienes basta con que tengas dos empresas y tú estás transfiriendo entre ellas algunos intangibles, algunas marcas, ya la SUNAT podría cuestionar la motivación comercial genuina detrás de estas operaciones. Digamos que no es algo tan común. ¿Qué sí puede ser más común? Que esta empresa ha financiado sus operaciones mediante préstamos intragrupo con tasas de interés elevadas, generando gastos financieros considerables, ¿no? O que se haga préstamos entre accionistas de dos compañías, ¿no? Yo sé de empresas medianas, pequeñas, que crean una empresa y cuando tienen alguna complicación abren otra sobre el mismo, incluso sobre el mismo local, y se transfieren los muebles y los activos. Entonces, ya con esto tienes una empresa vinculada. Entonces, si haces una aportación de capital entre vinculadas, tienes un riesgo de que se entienda que no estás haciendo la operación por fines válidos comerciales, sino con el fin de ganarte un gasto financiero, ¿no? Entonces, la SUNAT podría cuestionar la necesidad comercial del endeudamiento buscando evidencia de que las tasas de interés son consistentes con las prácticas de mercado y no diseñadas para disminuir la carga tributaria. Por ejemplo, si tú realizas estructuras contractuales complejas, ¿no? Esta compañía ha establecido acuerdos contractuales sofisticados con proveedores y clientes, involucrando a varias entidades vinculadas. Es decir, la SUNAT podría examinar si estas estructuras contractuales están diseñadas para reducir la base imponible y si las transacciones son consistentes con prácticas comerciales normales. Intangibles, que es algo que cada vez más se necesita, sobre todo ahora con la digitalización, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una compañía y centralizas los activos intangibles o las marcas o la propiedad intelectual, eh, compras un software y lo utilizan todas las compañías que tienes en Perú o en la zona, la SUNAT podría investigar si esta estructura es coherente con las actividades comerciales reales y si la asignación de beneficios refleja una adecuada contribución económica. Esto sí ya se hace un poco más complejo, o sea, ya para que lo haga un grupo pequeño, pero utilizar jurisdicciones de baja tributación, ¿no? Fuera del país, obviamente, cuando son grupos multinacionales o transnacionales, pero dentro del país, cuando, como les decía yo hace un rato, tocas varias zonas geográficas con alguna diferencia tributaria, ¿no? Régimen de Amazonía, régimen de selva, zona franca, zona fronteriza. Se ha establecido subsidiarias en provincias del Perú con beneficios fiscales significativos y SUNAT podría evaluar si estas entidades están realizando sustancialmente actividades económicas reales o si simplemente lo hacen con fines fiscales. No he puesto aquí estos ejemplos, pero si tú, por ejemplo, quieres hacer una transferencia de propiedad de activos de una compañía a la otra, o quieres transferir a un cliente un activo, hay quien se inventa una decisión de un bloque patrimonial, es decir, crea una empresa, que no es difícil, crea una empresa, y en vez de venderle imagínense esto, ¿ya? Yo tengo una empresa y quiero vender un edificio y se lo quiero vender a una persona natural. Eso obviamente está grabado con IGB, pero, y renta. Se inventan una figura en la que esta persona natural crea una empresa y esta empresa nueva escinde y recibe un bloque, como bloque patrimonial de la empresa uno ese edificio y lo pone como un activo de su compañía. Esa operación en sí misma no está afecta por ser una escisión, una reorganización de sociedades. Pero yo en realidad quería vender, pero me invento este flujo que por ahí podría parecer muy complicado de hacer, pero en realidad no es tanto. Y el único fin es que yo quiero ahorrarme el impuesto, entonces estoy eludiendo impuestos. Y si es que no es el fin ese, yo tengo que poder probar, y ahí viene lo que yo les quiero compartir, y ahí viene cómo es que yo pruebo documentariamente o qué cosas debo tener en cuenta para probar que hay un trasfondo económico real
para realizar esta decisión, ¿no? Entonces, la defensa del contribuyente siempre será, aparte de los temas de forma, es decir, que hay que verificar que el comité revisor le haya dado el plazo suficiente, que se haya hecho el informe adecuado, que me hayan dado el tiempo para yo responder. Toda la parte de forma hay que conocerla, si la idea es conocerla a detalle para poder cuestionarla durante la fiscalización. No me pueden girar valores de norma antielusiva general en una fiscalización sin haberme dado plazos suficientes para poder probar. Y si es que yo conozco la forma y no se aplica, todo lo derivado de esta liquidación es nulo, para empezar. Entonces hay que conocerlo, es una forma de defenderse. Y luego en fondo es cómo yo explico documentariamente que en realidad el fin, y eso es lo clave en este tipo de fiscalizaciones, que el fin es económico y no tributario. Es decir, yo tengo que poder probar, yo tengo ahí algunos modelos de informes, poder probar que sí en verdad y con cálculos yo estoy teniendo un resultado de negocio y no solamente el saldo a favor o el IGB o que la operación no está grabada, ¿no? Esa es la clave en este tipo de situaciones, pero ya las pondríamos nosotros de repente en la próxima masterclass o ya en el curso. En resumen, y ya para terminar, la norma antielusiva general le da mucho poder a la administración tributaria, pero tiene que cumplir la misión tributaria forma y fondo. Yo debo conocer todo esto para poder defenderme y prepararme antes de que ocurra la fiscalización. Una fiscalización en la que la Administración Tributaria cita la norma antielusiva general, es decir, la norma 16, es una fiscalización con procedimientos especiales distintos a los regulares. Y esto es algo nuevo. Eso no ha pasado, pero va a venir con fuerza en el próximo año y en los próximos tiempos. Así que eso es por hoy y bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes esta noche compartiendo este tema. Muy bien, gracias profesor también por brindarnos toda esta información el día de hoy. Muy interesante todo lo que hemos escuchado y también la clase que se viene, ¿no? La segunda masterclass este jueves. Igualmente vamos a complementar información ese día. Agradecerle igualmente por estar presente el día de hoy, por aceptar la invitación nuevamente a brindar una clase en Educa nuevamente y me consultan si es que van a responder alguna de las preguntas del chat, quizás un par de preguntas. A ver, consultan aquí, dos empresas pueden ser vinculadas por actividades comerciales y cuáles serían las contingencias. No sé si podríamos responder esta última consulta que he visto que Sí, quien ha estado sí, respondiendo aquí. sí, es importante tener en cuenta que hay diferentes criterios para ser vinculado, ¿sí? Pero sí, uno de ellos, o sea, a ver, es por porcentaje de capital, por compartir accionistas también hasta cierto nivel. Hay una serie de condiciones de criterios de vinculación, se llama, que podríamos estudiar, pero en específico sí, la cantidad de operaciones que se realizan comerciales también puede generar que dos empresas acaben siendo vinculadas. ¿De acuerdo? O sea, sí. Y por lo tanto, si tú le transfieres algún bien o si tú realizas alguna operación entre estas dos compañías, podría ser factible de que se entienda que estás tratando de eludir algún impuesto, ¿no? Sí, eso sí es un riesgo, ¿no? Ujú. En una farmacia consultan, ¿cuál sería la ilusión? Ujú. Y anotarlo de criterios de vinculación. Ujú. En alguna farmacia, ¿cuál sería ilusión? Bueno, pueden hacer su capitalización. Es que no sé si quepa ir soltando formas de eludir, ¿no? Sería bueno en todo caso ver cuáles son las formas de elusión específicas o cuáles son las características de una ilusión. Como les decía, en la ilusión es encontrar vacíos normativos y que esos vacíos normativos se utilicen solo como una figura sin tener un trasfondo adicional, ¿no? Como el que yo les comentaba, ¿no? Ilusión es utilizar los apéndices, por ejemplo, de la norma del IGB para no grabar operaciones,
En el caso de una farmacia, habría que ver si hay alguno que calza ahí, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Habría que ver, hay varias formas, pero no puedo darte en específico uno sobre una farmacia, ¿no? Ujú. Sí, lo tendríamos que ver, ¿no? Nos dice que una farmacia es muy chica. Para una ilusión es a gran escala, ¿no? No, es que ese es mi punto. O sea, la ilusión no tiene que ser a gran escala. O sea, la ilusión es utilizar un vacío de la norma para no pagar tributos. Por ejemplo, ¿no? Si tú eres una empresa este, no grabada, no afecta el impuesto a la renta porque tienes fines de lucro, por decirte algo, ¿no? Entonces, uno de los principios para que seas una empresa no afecta renta por fines de lucro es que tú no distribuyas utilidades entre los socios o asociados. Entonces, ¿qué hacen? Como la norma no prohíbe que le hagan préstamos a sus socios, esta entidad sin fines de lucro le hace préstamos a los socios, pero nunca le pide la devolución, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una forma de ilusión, porque tú estás diciendo que es un préstamo, pero en realidad lo que les estás dando es dividendos. Entonces, ¿por qué yo hago el préstamo? ¿Por qué utilizo esta figura del préstamo? Porque yo no quiero que me quiten el beneficio de ser exonerado del impuesto a la renta y todas mis operaciones ocurran grabadas con el impuesto a la renta. Entonces, si te das cuenta, no he tenido que irme a una gran operación, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una farmacia pequeña y uno de mis accionistas me presta dinero, o el dueño de la compañía presta dinero y le pone tasas de interés muy alto, eso es una subcapitalización, por ejemplo. O si los préstamos que te hacen, eh, hasta hace algunos años el requisito era que superen una o tres, de una a tres el patrimonio, ¿no? Hasta el año 21. Si tú tienes, siendo una empresa pequeña, ese tipo de préstamos ya estás eludiendo por ahí. Y esto es y de hecho ya hay una condición ahí, una norma que es el artículo 37, inciso A, de la ley del impuesto a la renta, que te dice cómo identificar el monto de ilusión que estás teniendo. O sea, no necesitas ser una empresa grande para eludir. Las formas más complejas de elusión sí ocurren en empresas grandes, pero las empresas pequeñas también tienen modalidades de elusión. Por ejemplo, si alguien quiere vender un auto, que es el ejemplo que yo ponía hace un rato, y la venta le va a obligar a pagar IGB hoy, lo que hacen es firman un contrato de arrendamiento y hacen un pago por cuotas, ¿no? Mira, hoy te entrego el vehículo, tú lo usas, hago un contrato de alquiler y ya en la última cuota recién te lo vendo, el carro, ya es tuyo. Y me fuiste pagando de a pocos. Pero hacen un contrato de alquiler y justamente las rentas mensuales del alquiler suman después de 12 meses el valor del vehículo. Eso es una forma de ilusión, porque tú tendrías que haber desde el momento uno considerado la venta al 100%. ¿Qué ganaste haciendo esta metodología? Que pagaste IGB de a poquitos, ¿no? Sobre el monto de renta de cada mes, en 12 módicas cuotas pagaste tu IGB. Pero si tú realizas la operación si analizas la operación de fondo, en realidad estás vendiendo. ¿Y qué habría ocurrido si es que tú lo vendías en el momento uno? Que desde que entregas el vehículo, tú pagas el IGB por el valor total de la operación, así te pague módicas cuotas el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no tienes caja, dices, oye, si el vehículo vale 1 millón, por decir algo, yo hoy tengo que pagar 180.000 soles de IGB, pero tú me vas a pagar en cuotas. ¿De dónde saco yo esa plata? Ah, no, mira, me invento un contrato y me pagas tú de a poquitos y yo voy pagando el IGB de poquitos. Eso es una forma puede ser hasta una simulación o una forma de ilusión. Y no necesito ser una empresa grandota para hacer eso. Entonces, las empresas pequeñas también tienen formas de ilusión y por lo tanto también están factibles de que la administración tributaria las cuestione y las revise, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, como una última pregunta, tenemos aquí que Carranza nos dice, ya para culminar esta clase modelo, dice, el tema de los patos, ¿por qué es ilusión? Si no hay ninguna norma que se esté agarrando, ¿no? Simplemente no pagar por usar contratos paralelos, ¿o qué norma se basó para decir que es una ilusión? Ilusión. Sí, a ver, la ilusión va de la intención que tiene la empresa de hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero comprar carne de pato, yo lo que tengo que hacer es un contrato de compra-venta, ¿de acuerdo? Y si yo hago un contrato de compra-venta de carne de pato, voy a pagar IGB,
¿de acuerdo? Ese es el punto. La ilusión es hacer algo que no está prohibido, pero que no es tu intención originaria o primigenia. Tú no quieres comprar patos vivos, ¿de acuerdo? Tú quieres comprar patos beneficiados, carne de pato. Entonces, pero tú, para no pagar el impuesto, y como no está prohibido en la norma, dices, oye, vamos a hacer un contrato de compra-venta de patos con un servicio accesorio de beneficiado y limpieza. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es ilusión. La ilusión es una situación en la que tú como contribuyente exprofeso utilizas una forma legal distinta a la originaria para no, con el único fin de no pagar impuestos. Esa es la ilusión. Y por eso es tan complicado de detectar, porque la SUNAT tiene que probar la intención del contribuyente o detectar la verdadera intención del contribuyente. Y hasta antes de la norma 16 no tenía cómo hacerlo. En cambio, hoy, con la norma 16, ya la SUNAT tiene la facultad de calificar los hechos. Entonces yo como auditor vengo y digo, oye, un ratito, a ver, curioso tu contrato, ¿no? A ver, y pruébame que no es en realidad una compra de carne de pato destazado y limpio. Pruébamelo, ¿cómo lo pruebas? Y ahí está precisamente lo interesante de este tema, que hay que prepararse para que alguien te cuestione tus actos. Si estás eludiendo, pues bien, que te detectaron, ¿no? Con esta norma 16. Pero si no estás eludiendo, en realidad tú quieres tener un contrato de patos vivos con un servicio accesorio de limpieza, ¿cómo te cubres? Ese es precisamente el kit del asunto, ¿no? Y eso es lo que quiero conversar y transmitir, ¿no? Pagar el IGB, y aquí con esto si quieres que termino, ¿pagar el IGB de poquitos es ilusión o más bien economía de opción? A ver, esa es una buena pregunta. Economía de opción es cuando tú utilizas la ley para, eh, bajo tu criterio, ¿no? Tú tienes todo el derecho del mundo de alquilar tu vehículo, ¿de acuerdo? En vez de venderlo. Entonces, si tú decides, en vez de vender, alquilar, economía de opción. Nadie cuestiona eso. En cambio, si tú quieres vender, pero para no pagar el impuesto de golpe, te utilizas un servicio de alquiler con venta al final, estás eludiendo. ¿Se entiende la diferencia? Que va por la intención primigenia. Esa intención primigenia es la que la Administración Tributaria puede hoy detectar gracias a la norma 16, cosa que antes no podía. Antes era muy difícil que la Administración Tributaria detecte ese tipo de situaciones. Y te lo cuestione y te diga a ti, pruébame que no es verdad. Ese es el riesgo. Antes la Administración Tributaria tenía que decirte a ti, mira, yo he detectado a través de esto que estás eludiendo. Y eso era muy difícil de hacer. Hoy te dice, mira, a mí me parece que estás eludiendo, pruébame que no. Y ahí está el riesgo y por eso es que aprender esto es tan importante, ¿no? Eso es.